Hola chicos, en este video para este módulo nos van a acompañar varias personas para hablar sobre el tema de composición en diferentes ámbitos de la vida, ¿sí? En este primer momento nos va a acompañar Santiago, él es un músico y nos va a contar un poco de cómo compone él a través de su quehacer cotidiano. Santi, ¿cómo estás? Hola Estefanía, muy buenas noches ya. Espero que se encuentren todos muy bien, los estudiantes de la profe Estefanía. Para mí es un placer pues, la invitación que me haces esta noche, porque vamos a hablar de algo muy interesante, que es la relación entre arquitectura y música, que tienen muchas cosas en común. Cuéntanos un poco de lo que haces. Bueno, Estefan, mira, ahora me encuentro dictando pues clases de violín en el municipio de Río Negro a todo tipo de población, entre ellos niños, jóvenes, adultos, y bueno, también dirigiendo procesos de cuerda frotada, orquestas de cuerda frotada, semilleros en formación, preorquesta. Y bueno, digamos que yo estudié la licenciatura en música con énfasis en guitarra clásica, pero me enamoré mucho del instrumento que es el violín, con el que ahora pues me desenvuelvo un poco más, ¿cierto? Entonces esta es como mi práctica cotidiana y actualmente estoy estudiando una maestría en músicas de América Latina y el Caribe, gracias a una beca que me otorgó por la Universidad de Antioquia. Y bueno, aquí estoy también con este cuento de la composición y de los arreglos Súper. musicales. Bueno, vamos a empezar con una composición que hizo Santi para nuestro curso y después de eso pues vamos a hablar un poquito sobre qué es la composición en la música. ¿Listo? Okay.
Bueno, chicos, después de escuchar esta hermosa melodía, pues vamos a hablar con Santi un poco sobre qué es la composición para él y cómo la aplica en la música, para comenzar. Bueno, Estefa, pues muchas gracias. Para mí la composición es como una facultad que tienen todos los seres humanos para reunir cosas, integrar cosas, ¿cierto? En todos los ámbitos de la vida. Cuando comen, integran alimentos, o cuando nos vestimos, integramos diferentes, no sé, objetos, ¿cierto? En la ropa, bueno. En música, la composición, digamos que también requiere de conjugar un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, el músico puede tener una paleta de cosas para escoger: el ritmo, la altura, esta cuestión, por ejemplo, del sonido, pues de la melodía, de los timbres, ¿cierto? El ritmo, por ejemplo, tiene que ver con el movimiento, la duración, algo muy corporal también. Luego, por ejemplo, la altura tiene que ver con los sonidos graves o los sonidos agudos, ¿cierto? O digamos, ese registro que tiene cada instrumento, ¿sí? Por ejemplo, un sonido grave, ¿sí? Un sonido intermedio, ¿sí? Y unos sonidos agudos. Ahí podríamos hablar entonces de niveles de intensidad, no sé si me equivoco, pues como en un asunto de lo que está abajo, lo que está en el medio y lo que está en la parte alta, que esas son las relaciones también que se dan a través de las composiciones, por ejemplo, cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? O cómo se da también un asunto desde la arquitectura de las fundaciones, el esqueleto y la fachada como composición final para un edificio. No. Sí, yo no sé cómo lo pensarían de pronto desde la arquitectura. En el caso de la música, la intensidad la manejamos, digamos, de acuerdo al volumen, ¿cierto? O digamos como esa capacidad del sonido de proyectarse, ¿cierto? O de llegar un poco más lejos, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo yo cantar sin micrófono que cantar con un micrófono conectado a un amplificador. Claro. ¿Cierto? Hay más intensidad y el sonido va a proyectarse mucho más. Sí. Igual sucede en los instrumentos. Uno puede tocar con diferentes intensidades. A esto lo llamamos dinámicas en música. Tocar una dinámica piano, tocar muy suave. Por ejemplo, no sé. No sé si se alcanza a percibir. Sí, tocar piano suave, tocar forte. Sí, por ejemplo. Y digamos que es como cuando uno le coloca el volumen, por ejemplo, al televisor, o le coloca el volumen a una grabadora o a un MP3, yo qué sé, a un iPod. Entonces tiene que ver como con eso, ¿cierto? La intensidad. Okay. Y en torno a otros elementos de la composición, por ejemplo, nosotros en la arquitectura trabajamos el tema de la composición desde unos elementos, por ejemplo, de pesos visuales, ¿cierto? En teoría, en la música habría algo de manejo de pesos, o por ejemplo, nosotros manejamos un tema de equilibrio, de ritmo, que son elementos que se utilizan para mezclar componentes, ¿cierto? O mezclar, digamos, cosas para generar el elemento final, sea una composición gráfica, sea una composición tridimensional o finalmente un edificio, que es a lo que nosotros llegamos, ¿cierto? En la música supongo que se aplica algo similar. En la música se aplica todo el tiempo, inclusive el equilibrio o el balance uno lo puede dimensionar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, no sé si hablar acerca del equilibrio de los instrumentos o el equilibrio de las intensidades, ¿cierto? Ese balance de las intensidades.
cómo quiere uno que se perciba uno de los instrumentos de una orquesta sinfónica, por ejemplo. Si quiero que se perciban más las trompetas o los violines o los chelos, o quiero que se perciban todos como una gran masa sonora. Entonces el equilibrio sonoro es algo bastante importante, porque cuando se protagoniza en un instrumento, muchas veces algunos otros están, digamos, en silencio, ¿cierto? Entonces ese protagonismo muchas veces puede opacar o puede ocultar a otros instrumentos de una orquesta o de una banda, no sé cómo lo quieran ver, ¿cierto? Muy bien, ahora el peso, por ejemplo, me imagino que ustedes lo utilizan bastante. A mí se me viene a la mente, en el caso mío, por ejemplo, el peso del arco, ¿cierto? Y es algo un poquito más material, por decirlo de una manera. Cuando yo coloco el arco sobre mi violín, sobre la cuerda del violín, de acuerdo al peso, se va a producir una intensidad. Ahí estarías hablando de pronto de cargas también. ¿Qué tan fuerte apoyas el arco del instrumento para generar la tensión sobre las cuerdas? Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, en la arquitectura podríamos hablar de cargas vivas y cargas muertas, que es un asunto que digamos que en este ciclo básico nosotros aún no manejamos muy bien, pero es importante entender que el edificio también tiene y recibe un montón de cargas que generan unos pesos. Si nos vamos a un asunto más gráfico, el peso visual hace referencia al tema de qué imagen o qué parte de ese gráfico tiene más importancia, ¿sí? Correcto. Entonces sería muy interesante entender esa relación en torno a cómo haces los movimientos con el violín. Sí, debe haber un control también de ese peso, obviamente, porque a mayor peso, digamos que la cuerda trata de ahogarse, ¿cierto? Inclusive de perder su sonido, ¿sí? Para sonar como un chirrido, literalmente, o como dicen algunos, el violín me suena como un gato. Claro, sabes ¿Cierto? que Es porque se ahoga el peso, hay demasiado peso en la cuerda, porque el arco está haciendo demasiado peso por el brazo. Pero me parece que es una metáfora incluso que se vuelve muy bella para este tema gráfico, porque si uno no encuentra un peso visual adecuado para todos los elementos, la pieza gráfica no funciona. Entonces se vuelve una cosa que es ilegible, o sea, que no se logra entender con facilidad, que es finalmente el objetivo de lo gráfico, ¿cierto? Que vos puedas entender la idea de una y que sea claro el mensaje que se quiere dar. Correcto, sí, yo no sé de pronto si haya una relación en la arquitectura, por ejemplo, del peso y la velocidad, porque, por ejemplo, en el caso pues de nosotros, de los violinistas, ese peso, ¿cierto? También digamos que va a ir muy equilibrado, muy balanceado de acuerdo a la velocidad que llevemos del arco y la continuidad, ¿sí? Si hay una continuidad en la velocidad del arco, digamos que los sonidos se podrían percibir de una manera más clara, ¿sí? Se va a lograr una entonación más clara. Sí, en la arquitectura el tema de, digamos que la velocidad no es un asunto que sea tan tangible en términos pues de lo gráfico, pero es también de intenciones. Yo creo pues que ahí en este curso específico se traduciría a la intención de lectura que uno puede generar con una pieza. Uno puede también inducir a la persona a que lea rápido o a que lea despacio, según la ubicación de los elementos, la posición de los fondos, según cómo ubique los componentes, pues se va a generar ese tipo de elementos. Bueno, yo creo que para finalizar hay un elemento que es importante y es algo que no sé si percibieron en la parte donde estábamos escuchando la melodía, y él hablaba del silencio como un espacio, ¿cierto? Entonces, explícanos un poquito cómo se entiende el silencio como un espacio en la música. El silencio, digamos que algunos lo han entendido de pronto erróneamente como si fuera falta de música. Resulta que el silencio en la música es una de las cosas vitales para lograr una obra musical.
¿cierto? Inclusive pues la cultura del silencio en los teatros, en las bibliotecas, es algo elemental. Si uno quiere, por ejemplo, tener como ese oído activo y ese oído despierto para uno lograr escuchar y dimensionar otras cosas. El silencio en la música, digamos que es ese espacio en donde gana protagonismo el otro, ¿sí? Sí. Me callo yo para escuchar al otro, como en una conversación. Si tú y yo estuviéramos hablando aquí al mismo tiempo, pues sería un poco complejo, ¿cierto? Claro, No nos entenderíamos. exactamente. Aunque en la música suelen estar las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, suele estar algo que decía un director argentino llamado Daniel Barenboim, dice, la conversación simultánea en la música. Imagínate, en la música es posible eso, escuchar una conversación de 2, 3, 4, inclusive muchos más instrumentos, 10 instrumentos hablando al mismo tiempo y se puede escuchar bien, ¿cierto? Porque hay un tema de armonía, que me imagino que también es importante para ustedes. Claro, es que me parece interesante el concepto del silencio como espacio, porque nosotros en la arquitectura y digamos que también en lo gráfico, que es finalmente el ejercicio que estamos haciendo en este momento, pues no lo veríamos como un silencio, sino como un vacío. Pero en este caso no como esa ausencia, como tú lo dices, sino como un respiro que se da en la pieza gráfica para que el ojo descanse y pueda continuar su lectura hacia una imagen o hacia un texto o hacia una combinación de ambos, ¿cierto? Si hablamos de piezas estáticas, si hablamos de piezas en movimiento o imagen en movimiento, pues serían, por ejemplo, esos difuminados a negro o serían los espacios de un solo color o de una imagen que es mucho más tranquila en términos de cantidad de elementos que se observan para poder encontrar esa armonía que tú mencionas, ¿cierto? Yo creo que sí. Cuando hablamos de composición en temas de armonía y contraste, es importante encontrar el equilibrio. Entonces, todos los elementos y todos los componentes que nosotros mencionamos o que hemos venido mencionando, pues son importantes en una composición, porque si no, no se encuentra el equilibrio exacto. Correcto, sí. Es lo que permite que las piezas gráficas funcionen, que la lectura se haga o que el edificio se vea, digamos, más organizado, más bello, si queremos llamarlo belleza, ¿cierto? Sí, yo pienso que esa simultaneidad se debe lograr a partir de lo más natural, no sé, puede ser como el instinto de creación. En música, por ejemplo, hablando de pronto de algo más salido del tema, existen diferentes intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, bueno, y hay, por ejemplo, intervalos perfectos e intervalos imperfectos. O sea, hay intervalos que casan de una mejor manera, como las quintas, como las octavas, ¿cierto? Y hay intervalos que son un poquito más complejos de manejar. No es el tema de los colores, creo que va ahí en el caso de la arquitectura. Claro. O de los materiales que manejen para una obra, ¿cierto? Claro, inevitablemente habrán materiales que encajan mejor que otros, dependiendo también del edificio o dependiendo de la memoria gráfica que se vaya a utilizar. Pues no es lo mismo implementar madera con metal, ¿cierto? Que metal con ladrillo, o pues si nos vamos a la materialidad física, o si nos vamos a un tema de estética dentro de lo gráfico, pues no es lo mismo hacer una memoria con fondos de animal print o una cosa muy kitsch, ¿cierto? Que es como eso que es muy cargado, a una memoria que es mucho más sobria, que de pronto tiene algunos fondos o algunas imágenes que apliquen estos componentes de la simetría para equilibrar toda la composición. Correcto. Sí, yo pienso entonces que la armonía, también como su nombre lo indica, tiene que ver con el equilibrio, ¿cierto? Y esa adherencia de los materiales, ¿cierto? Cómo se logra adherir mejor
los colores o todos estos materiales en una estructura. Sí. Bueno, sí, y una cosa que tocabas anteriormente era el tema del espacio, pues, y el silencio en la música, por ejemplo, y es que le brinda a uno respiración, le brinda un respiro, lo que decías de oxigenar, ¿cierto? Y esos espacios a veces también se dan para hacer transiciones entre una cosa y otra. Por ejemplo, ahí en la obra, los estudiantes la pueden repetir. Si se devuelven, van a ver que hay un momento en que hay como un ojito por allá, o unos ojitos, esos se llaman calderones, y después de esos calderones hay una comita que significa respiro, respirar o pausa para respirar, que lo utilizan mucho los cantantes. Okay. Y ahí hay un cambio de movimiento, hay un cambio en el ritmo que inclusive se convierte en una especie de vals, Sí, ¿cierto? como en la mitad de la pieza musical se ve esa primer transición y luego, antes de finalizar, vuelve y hace ese corte, es muy bello. Correcto, entonces vuelve, digamos que va de lento, y aquí vamos a hablar de la forma, porque está pensado de esa manera, ¿cierto? La forma, digamos, como la totalidad de todo este edificio, o no es un edificio, más bien para mí es un iglú, porque yo le puse una miniatura, ¿sí? Es una miniatura, digamos que es como una pieza muy pequeña, entonces está compuesta digamos que por dos partes, básicamente, parte A, parte B, y luego vuelve a la parte A. Si ustedes observan, por ejemplo, la parte B, que es ese vals, que inclusive ahí está anotado, ¿sí? Ese cambio que es un poco más rápido, entonces digamos que está en la mitad de esas partes A, ¿cierto? Que se repiten. Entonces hay un primer movimiento lento y luego hay una pequeña transición para la parte B, que es un poco más rápido. Sí, yo creo que es muy bonito encontrar que la música y la arquitectura tienen tanto en común. Yo creo que finalmente el arte, sea cual sea su dimensión o su espacio de intervención, siempre va a tener puntos de encuentro con las demás artes. Y es muy interesante entender que la arquitectura y la música se relacionan de una manera tan directa en conceptos que son tan simples y que son tan fundamentales para la constitución de ambas. Porque si no existieran esos conceptos dentro de la composición para la música, de la armonía, del equilibrio, del silencio, de la rítmica, no se podrían generar esas melodías. Y pasaría lo mismo en la arquitectura, ¿cierto? En la arquitectura, en lo gráfico, en todo lo que nosotros hacemos como diseñadores y como arquitectos. Entonces es muy interesante ver esas coincidencias. Muchas gracias, Santi, por Con mucho acompañarnos y por gusto. mostrarnos eso tan bonito. Con mucho gusto, fue con todo el placer del mundo y espero que hayan disfrutado esta conversación. Fue muy amena, Estefa. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Santi. Chicos, espero que hayan disfrutado esto, que sigan encontrando coincidencias en la música, en la arquitectura, en la comida, en la ropa, en todo lo que hacemos a diario y que, no sé, que piensen un poco en esto que les hablamos de la composición como parte fundamental de nuestro quehacer como personas, ¿cierto? Espero que hayan disfrutado el video, que estén bien y nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego. Chao.